Bueno, si les parece, podemos ir arrancando, sobre todo porque la presentación de Florencia es muy rica y muy completa, entonces para no perdernos ni un minuto, ¿sí? Total, aquellas personas que lleguen unos minutos tardes pueden, lo que se pierdan, pueden verlo después en la plataforma. ¿Les parece? Así que bueno, hoy contamos con la presencia de Florencia Bernardis. Ella misma se va a presentar un poco en qué trabaja, pero tiene experiencia en todos los niveles, en lo que es alfabetización inicial y sobre todo tiene la experiencia en lo que es hacer ajustes y adecuaciones para personas, para adolescentes que no están alfabetizados y en diversos contextos, digamos. Entonces, ese ejercicio que da la modalidad o esas prácticas nos viene muy bien para tomar actividades, para tomar ejercicios, para tomar fórmulas, para tomar los que les parezca importante. Así que vamos a empezar, si les parece, con el Power. Si tienen alguna pregunta y quieren ir anotándola en el chat o hacerla también al final, no hay ningún problema. Eh, Seguramente tendremos unos minutos al final para eso. Muchas gracias por estar presentes, continuar presentes. Semana que viene, lo digo ahora ya, también tendremos otra experiencia similar, así que vamos a seguir profundizando. Flor, los dejo con vos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Florencia Bernardi. Soy docente de apoyo a la inclusión en la localidad de Helvecia, en la escuela 2116. Actualmente trabajo en los distintos niveles, en nivel inicial, primario, primario nocturno para adultos. Voy a iniciar la presentación. A ver si es. No sé, Adri, si podés presentarlo vos para no demorar, por las dudas. ¿Ahí lo ves bien, Flor? A ver. ¿Lo ves ahí, Flor? Ya lo estoy presentando. Bien. Un minutito. Aprovechamos esta pausa para publicitar las remeras de alfabetización secundaria. Ah, sería bueno, Chicas, ¿no? Tener algún producto. Pauta publicitaria. Alfabetizate. ya vemos la placa del Sí, índice. se ve Bien, bien. Sí, ahí sí, sí. volví. Ahí Bueno, está. ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, también. Bien. Bueno, el índice, con respecto a la presentación, los objetivos de la presentación, los objetivos de las propuestas pedagógicas, el enfoque de las propuestas pedagógicas, actividades, estrategias y recursos y algunas conclusiones. ¿Podés pasar, Adri? Bueno, el objetivo de la presentación es poder socializar o compartir las prácticas de alfabetización inicial que son diseñadas para los niños y niñas, ajustadas a las características y los contextos específicos de los adolescentes que aún no han alcanzado el dominio completo de la lectura y la escritura de palabras. Bien, en cuanto a los objetivos, bueno, coloqué arriba, no sé si pueden ver, el modelo de la cuerda.
porque los objetivos de todas las propuestas pedagógicas para el logro de la alfabetización inicial están orientadas a estimular las distintas habilidades y componentes de la cuerda. Por ejemplo, para la comprensión del lenguaje, estimular habilidades de nivel superior oralmente y estimular habilidades de nivel inferior de lectura y escritura de palabras. La característica de digamos, de las propuestas es que tienen que ser equilibradas, que tienen estas habilidades se articulan entre sí y que no debe faltar ninguno de estos componentes en el momento de estimularlos para el logro de la alfabetización inicial. Bien, ¿cuáles serían lo que espero yo que logre en cuanto a la comprensión del lenguaje? ¿Cómo me doy cuenta que logró esa alfabetización inicial? Cuando comprende y produce textos oralmente y cuando domina progresivamente algunas convenciones del sistema de escritura y estructuras lingüísticas, el uso del vocabulario y el conocimiento del mundo. Y en cuanto a la lectura y escritura de palabras, que sería la hebra de abajo, cuando logra leer y escribir primero palabras y progresivamente oraciones, párrafos y textos breves, que tengan cierta fluidez y dominar algunas convenciones del sistema de escritura. Cuando logro estos objetivos, puedo decir que alcanzó esa alfabetización inicial, y el objetivo final sería una alfabetización avanzada, que es comprender y escribir textos con cierto nivel de complejidad. En cuanto al enfoque de la propuesta, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es el concepto de diversidad funcional. Este concepto de diversidad funcional me parece importante porque hace referencia a toda la variabilidad que podemos encontrar en el aula, no solo esas diferencias que son físicas, étnicas, del lenguaje, religiosas, etcétera, sino también aquella diversidad que es estrictamente del cerebro y de su funcionamiento. No solo es diferente en la estructura, sino también en cómo funciona. Hay quienes aprenden mejor a través de una vía visual, auditiva, por lo cual yo tengo que dar respuesta a toda esa diversidad, a esa variabilidad, y lo hago a través del DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje. Para eso, intencionalmente, desde un inicio, voy a proponer o pensar una propuesta con un enfoque con perspectiva inclusiva como el DUA, que tengo en cuenta toda esa variabilidad que tengo en el aula, a través de apoyos visuales, audiovisuales, subtitulados, audios, conversión del texto en voz alta, podcast, sistemas aumentativos alternativos de la comunicación, braille. Depende los estudiantes que tenga en el aula. También utilizando las TICs, que me permiten que esas múltiples formas de presentación, de acción, de expresión y de implicancia que comprenden el DUA. No solo me permiten responder a esto, sino también permite accesibilidad al conocimiento de los estudiantes, y también estoy estimulando una competencia actual. Esto me pareció importante porque a veces con la barrera que se encuentran los estudiantes es una barrera didáctica, que no tiene en cuenta toda esta variabilidad que está en el aula y termina siendo una barrera para ese aprendizaje, para que se produzca. Digamos que la propuesta puede habilitar o bien obstaculizar el aprendizaje y la participación. Otro aspecto a tener en cuenta es que esa propuesta sea sistemática, con cierta frecuencia, ese andamiado que sea un modelado desde el docente,
que sea reflexiva, que puedan comprender qué es lo que están aprendiendo en ese momento y que sea contextualizada al grupo, a la cultura, a los intereses de esos estudiantes. Proponer textos, por ejemplo, de la comunidad a la que pertenecen. No es lo mismo una comunidad de la costa a la cultura en una ciudad o una comunidad de pueblos originarios, por ejemplo, según sus intereses. Dar elección entre las diferentes opciones, por ejemplo, canciones, poesías, cuentos, leyendas, historietas y textos propios de cada materia, utilizando sobre todo inicialmente la imprenta mayúscula. Bien, ¿qué tipo de actividades voy a proponer para la comprensión del lenguaje? Sería la hebra de arriba. Bueno, estas actividades inicialmente van a ser de forma oral, porque aún no lograron la lectura y escritura de palabras. Leer en voz alta, el docente, y trabajar el texto varias veces en el plazo de 2 o 3 semanas. Construir esos objetivos con los estudiantes, presentar el texto a través de estas diferentes formas que tengan en cuenta la variabilidad, lo visual, lo audiovisual, el audio, etc. Recuperar los conocimientos previos que tengan sobre ese texto, el tipo de texto, el autor, las imágenes de la portada, las ideas principales, el conocimiento que ellos tienen acerca de ese texto. Y luego trabajo 3 aspectos. Uno es el vocabulario. Para eso selecciono de 3 a 5 palabras de ese texto. Ese tipo de palabras yo dejé a la derecha, dice recomendaciones, leer para hablar de Strasser, Salinas y Vergara Delgadillo. Es un texto que es muy útil porque no solo te guía al inicio para diseñar las actividades o cómo presentar esas actividades del vocabulario, no es del nivel secundario, es del nivel inicial, pero la característica que tiene es que tanto en el nivel inicial como en este caso no hay todavía, no lograron la lectura y escritura de palabras, entonces se trabaja oralmente. Ese trabajo, las recomendaciones, dentro de esas recomendaciones está la lectura de un libro al día en voz alta por parte del docente, en grupos pequeños, en un ambiente cálido y acogedor, a través de una participación dialógica, es estimular la participación durante la lectura, no al final de la lectura, sino durante la lectura voy dando participación a los estudiantes. El estilo responsivo, tomando turnos, y la lectura repetitiva de este libro, como decíamos, o del texto sería, y seleccionar de 3 a 5 palabras de esos. Ahí también pueden encontrar qué tipos de palabras, 3 niveles. El nivel 2 es el que aconseja que es poco probable que aparezca en el lenguaje oral familiar. Bien, luego que selecciono, presento las definiciones y construimos definiciones adaptadas a través de ejemplos, pedir que repitan en voz alta, solicitar ejemplos en situaciones donde se puede usar esa palabra, contestar si esa palabra aplica o no a una situación o persona, completar las frases y reemplazar un sinónimo por la palabra objetivo, actuar esas palabras. Y también me pareció como interesante que se puedan construir glosarios con ese lenguaje, con ese vocabulario de cada materia. Bien. Estos, bueno, son imágenes de algunos textos literarios que son más ajustados para esta alfabetización inicial, que contienen, el texto es muy breve, es en imprenta mayúscula, y tiene, como ven, mucho apoyo visual, que va a favorecer esa comprensión del texto, porque lo estoy trabajando oralmente. Por ejemplo, Mafalda y distintas historietas con temáticas
de la adolescencia. Luego de trabajar el vocabulario, también trabajo las inferencias de ese texto, que las inferencias es deducir información que no está explícita en el texto, y lo que permite después es conectarla a esta información. Como ustedes ven a la derecha, hay una imagen de una historieta, El Sabueso, que tiene imágenes, por ejemplo, observando el rostro del personaje me puedo dar cuenta o puedo inferir cuál es el estado, qué emociones está sintiendo, si tiene siente alegría, tristeza, enojo o miedo. Y a partir de esas imágenes puedo ir también construyendo ese texto. Bien, yo hice algunas inferencias en relación a un texto que eligió uno de mis estudiantes, que eran canciones propias de la zona de la costa. Eligió 3 canciones y yo elegí Costera mi costerita, y les dejo algún tipo de inferencias. Por ejemplo, la incertidumbre o la dificultad para encontrarse geográficamente o personales, el vínculo con la naturaleza y la geografía litoraleña, qué emociones, por ejemplo, el miedo al abandono, la traición, distintas inferencias que se pueden hacer a partir de la canción. Las inferencias se realizan a través de preguntas que voy haciendo, que se pueden ir haciendo a medida que voy haciendo esa lectura. Y esa participación dialógica, voy realizando inferencias de ese texto y permite hacerme una representación mental del texto. Y luego puedo aplicarlas a otras situaciones. Bien, acá les quería mostrar otro tipo también de historietas y con temáticas para adolescentes, que, por ejemplo, Emigrantes no tiene ningún tipo de texto, son solo imágenes que también están relacionadas, con el área que puede ser de historia o de alguna de las ciencias sociales. Bueno, son historietas, algunas que ya son más conocidas, como Asterix, que si ustedes pueden ver, tiene imprenta mayúscula, que se puede ver. Después, 20.000 leguas de viaje, que transcurre, por ejemplo, las inferencias pueden ser relacionadas al contexto, en el mar. También toda la información que pueden extraer de las imágenes de los mapas, por ejemplo, dónde está ubicado geográficamente esa historia y los personajes. Bien, y el tercer aspecto es trabajar el esqueleto del texto, donde recupero ideas centrales, los momentos, y luego los conecto. Se pueden presentar las estructuras del esqueleto de los textos, oralmente, siempre en grupo, completar ese esqueleto grupalmente, utilizando imágenes, dibujos o aquellos que puedan tener una producción escrita, escribir alguna palabra. En este enlace de PIA, alfabetización, pueden encontrar el textario, que es donde encuentran esqueletos de textos y cómo trabajarlos de distintas áreas. Bien, y la producción de texto realmente la puedo realizar también, construir los objetivos, que sean explícitos con ellos, explicarles qué es lo que yo quiero que ellos hagan, construir oralmente el texto, puede ser de un estrofo, utilizando algunas preguntas que puedo hacer de guía. Puedo partir también de imágenes, por ejemplo, yo utilicé imágenes de pinturas de Juan Arancio,
en relación a la canción que eligió el estudiante, y a partir de esas imágenes puedo construir estrofas o canciones, textos breves, respondiendo a ciertas preguntas guías, como quién sos, dónde vivís, cómo es tu paisaje, a quién esperás, qué sentís, qué te preocupa, siempre desde la oralidad. Bien, ¿qué actividades voy a proponer para lo que es lectura y escritura de palabras? Sería la hebra de abajo. Bien, las actividades están orientadas a la conciencia fonológica, a la correspondencia fonema-grafema y a las estrategias de lectura y escritura de palabras. Bien, la conciencia fonológica es la habilidad de atención y reflexión de los sonidos de las palabras. Lo que voy a buscar es la discriminación auditiva. Es un análisis, tienen que lograr analizar esa palabra, parte de los grandes segmentos de sílabas hasta llegar a los pequeños segmentos que serían los fonemas, los sonidos de esas letras. ¿Cómo lo trabajo? A través de rimas, de la sílaba o el fonema inicial, final o el que contiene esa palabra. Siempre trabajo los sonidos de las letras, no el nombre de esas letras. Bueno, utilizo la discriminación auditiva y a través de apoyo visual, por ejemplo, pictogramas, fotografías o articulemas, juegos lingüísticos y siempre con la guía fonológica del docente, que es lo que permite ese modelado, que sea siempre regular y explícita, como dijimos. Y la correspondencia fonema-grafema, también puedo utilizar listas de sílabas y de palabras, y una guía que podemos tener al inicio es la propuesta DALE, que es una propuesta de alfabetización que tiene el mismo marco teórico de Beatriz Dukes y del modelo de la cuerda. Abajo coloqué unas imágenes que utilizo para trabajar lo que es la conciencia, al inicio la conciencia fonológica, y también tienen la correspondencia fonema-grafema, la letra y ese sonido. Bien. Con respecto a esas imágenes que ustedes ven ahí, las utilizo al inicio para presentarle el sonido. Una de las dificultades que se me presentó es que de uno de los alumnos es que cuando ingresa a inclusión, que no estaba alfabetizado de secundaria, con 15 años, lo evalúo y en la evaluación surge que conocía letras, pero el nombre de las letras, no el sonido. Y lo que se necesita para leer y escribir palabras es el sonido. Entonces, le presento esta imagen que se llama, son articulemas, que si ustedes ven tienen colores. Por ejemplo, las vocales están en blanco, pero también, por ejemplo, aquellas letras que tienen el mismo sonido. La B larga y B corta está en lila porque tiene el mismo sonido. Lo que facilita también es la comprensión. La información ingresa no solo a través de la guía fonológica, sino también a través de una vía visual, y facilita la comprensión. Más adelante, cuando ellos me lo piden o veo que ya lograron esa conciencia fonológica, le presento el abecedario en los 4 tipos de letras. Bien, estas son algunas actividades para trabajar la conciencia fonológica. Por ejemplo, la división de palabras es muy importante. La división de palabras en sílabas. A través de, les quería mostrar de imágenes, fotografías, buscan, por ejemplo, el sonido inicial, todas aquellas imágenes, palabras
que comienzan con I, o aquellas que finalizan con el sonido E. Y bueno, a la derecha quería mostrar cómo quedaba el final ya trabajado, digamos, que por cada imagen ustedes ven unos puntitos abajo. Primero realizan la división de la palabra en sílabas, que eso es muy importante, es analizar la palabra. Cocina son 3 sílabas, cocina, y al no terminar en el sonido que indicado, van tachando o van encerrando en un círculo. Por ejemplo, con tarjetas con el grafema O, observo las tarjetas y separo oralmente en sílabas, estirando esos sonidos, y puedo identificar con cuál empieza o con cuál termina esa palabra. También con los articulemas, uniendo los articulemas con los grafemas. Es una correspondencia fonema-grafema. Y en la tabla ellos van marcando cuántas sílabas tiene esas imágenes, esas palabras que les presento. Bien, y con respecto al texto también puedo trabajarlo oralmente al inicio, buscando en esas estrofas aquellas palabras que riman. La conciencia fonológica pasa de la sílaba al fonema, entonces lo primero que trabajo auditivamente son las sílabas con las que terminan las palabras. Busco palabras, discrimino auditivamente esas palabras que riman. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando, que es compartir los objetivos, la lectura en voz alta, trabajar la conciencia, identificar en el título, en la estrofa, estas rimas, siempre en voz alta, construir nuevas rimas con esas palabras, no solo las del texto, sino las del texto con otras rimas que ellos puedan hacer, seleccionar palabras con sílabas directas, siempre la separación de sílabas, con el modelado del docente, con la ayuda al inicio. Puede ser con un instrumento musical, por ejemplo con la flauta, que pueda dividir esa palabra en sílabas. Bien, identificar, subrayar sílabas directas de 2 sílabas y que vaya en complejidad creciente, separar en sílabas, discriminar auditivamente con qué sonido empieza, termina y contiene. Se trabajan las sílabas primero directas, que es consonante vocal, luego indirectas, que son la vocal y la consonante, y por último los grupos consonánticos. Bueno, estas son actividades que están hechas con fotografías o directamente con imágenes que utilicé de Juan Arancio. Pueden trabajarlo directamente de la imagen, presentando esa imagen, y de ahí puedo pedirles que seleccionen palabras y que me puedan decir cuántas sílabas tiene, que las puedan separar, o ir haciéndolo directamente debajo de esa imagen, marcándolo. Estas también son otro tipo de actividades, que lo que incorporo son los articulemas, los sonidos, y la correspondencia del grafema con el fonema. Son actividades que están, digamos, que me guío a través de la propuesta DALE, que va desde una parte trabajando esto desde un inicio de manera creciente, y primero las sílabas, como le decía, directas, las inversas y los grupos consonánticos. Esta también es siempre la misma, identificar a turno con otro compañero, con 2 o 3 directamente de la imagen, cuáles empiezan o terminan, le voy indicando, hacer rayas por cada sílaba y escribir la palabra debajo,
es importante que aprendan esta división de sílaba porque después en el momento de la producción ellos mismos se autodictan, y favorece que sea más, que se les facilite a ellos. Estas son también en forma progresiva, digamos, hacer las rayas, completar después las palabras, y directamente hacer las rayas y escribir la palabra completa. Acá le doy como guía por cada letra un guión y después leer listas. Esa es una lista de palabras que se asemejan bastante, entonces tienen que, la estructura es semejante, tienen que leerlas y encerrar o marcar, subrayar aquella que es correcta. Lo mismo puedo hacer con el texto, cuando ya logran la lectura de alguna palabra con sílabas directas, señalo en el texto esas palabras y se las puedo dar para que la puedan leer en la casa y después traerlas al aula. Siempre que sean palabras, selecciono primero sílabas directas, indirectas y grupos consonánticos. Bien, esto es lo que les comentaba luego de estas sílabas que tengan una consonante y una vocal, paso a las sílabas inversas, hago el mismo trabajo y una vez que han adquirido esa habilidad, paso a lo que son los grupos consonánticos. También puedo subrayar en ese texto aquellas palabras o que ellos mismos busquen en la imagen palabras que las contengan, ¿no? Hacer listas de palabras, por ejemplo, o clasificarlas en una tabla. Bueno, esto es también lo que les decía, se puede trabajar estas listas desde la imagen, les muestro también cuáles son esas sílabas que quiero que encuentren en esa imagen, que puedan identificarlas y que puedan ordenarlas en una tabla y señalarlas en el texto. Bien, en cuanto a las conclusiones, bueno, en la alfabetización inicial con adolescentes del nivel secundario es fundamental considerar una propuesta pedagógica sistemática, regular, que sea explícita, reflexiva, equilibrada, que no falte ningún componente del modelo de la cuerda, que esta propuesta sea inclusiva, que atienda a esa variabilidad, que sea flexible, intencionada, desde el enfoque del diseño universal de aprendizaje, que tenga en cuenta estas múltiples formas de presentación, de acción y de expresión e implicancia, y el uso de las TICs. Realizar una evaluación diagnóstica, Beatriz Duke dice, un mapeo en qué lugar de ese proceso se encuentra como punto de inicio. Y también conocer la trayectoria escolar de ese estudiante para saber si pudo haber algún factor que, digamos, fue la barrera para que pueda alfabetizarse. Construir una alianza y construir esos objetivos, ser explícitos tanto con el estudiante como con la familia para que sepa lo que pretendemos. Y el trabajo siempre desde los sonidos de las letras, no desde el nombre. Y bueno, la discriminación auditiva, trabajarla, fortalecerla, es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Eh,
impecable y muy completo. Ahora, si les parece, seguro tenemos algunas cuestiones para comentar y compartir, pero si tienen alguna pregunta, así como en fresco para hacerla, la hacemos y después continuamos con algunos comentarios. Yo quisiera comentarles algo que ahí vi que nombraban al bestiario. No sé si conocen el bestiario de las islas, Mira, que es un compilado de historias o relatos de la costa que se hicieron en escuelas. Está dibujado por alumnos de la Mantovani. O sea, es muy nuestro, que eso podría ser un aporte. Sí, por supuesto, qué hermoso. Muchas gracias, Irene. hermoso. Flor, no sé si sabes que estás con la cámara apagada. Capaz querés prenderla, capaz no, no sé. Sí, me tienen que habilitar para prenderla. Ah, bueno, bueno, Sí, para que te podamos ver. a ver si me habilitaron ahí. Bueno, mientras Flor En el- habilita la cámara, les comparto algo que me gustaría destacar, además de todo el material. Hay un concepto que se pasa, que se nombra, dos conceptos que relaciona Flor en su exposición, que es el concepto de diversidad funcional y de DUA, que me parece que está bueno quizás hablar un poquito más de eso, que el concepto de diversidad, porque realmente eh, tener esa postura facilita al trabajo en esta problemática que estamos tratando. La diversidad funcional es un término que surgió, digamos, lo pautó como un movimiento de personas con discapacidad que, bueno, es un movimiento de vida independiente, surgió en el 2005. Después acá en Argentina, como se puso en la ley el término de personas con discapacidad, por ahí no se sabía si usar uno o el otro, pero los dos están vigentes, los dos son válidos. Y lo que plantea el término diversidad funcional es que todos y todas funcionamos diferente. Por lo tanto, aprendemos diferente. Por lo tanto, nos expresamos diferente, ¿sí? Entonces, tiene que ver con poder percibir esa diferencia y poder habilitar el tipo de materiales, el tipo de práctica, el tipo de consignas y cómo responderlas a esa particularidad funcional, que tiene que ver con el funcionamiento como persona, digamos. Por eso era el término persona con discapacidad también más o menos apunta a lo mismo, pero bueno, va por otro lado, porque el DUA justamente, que es el diseño universal del aprendizaje, lo que plantea es esto, posibilitar a las distintas formas de aprendizaje para que sea accesible. Nada, quería profundizar un poquito eso. Si alguien tiene también Sí, preguntas, podemos que seguir. no, que está bien, estaba pensando este concepto de diversidad funcional nos permite pensar en la diversificación de soportes, de formatos, para habilitar diferentes vías para el aprendizaje, no solamente en las situaciones de estudiantes que están en proyecto de inclusión, sino para todos y todas los alumnos que tenemos en la escuela, ¿no? Con toda su heterogeneidad. Me pareció, sí, muy interesante esto. La verdad es que lo desconocía, así que bueno, me pareció un gran aporte. Y que ya lo pudimos hacer en su momento, pero volvemos a tejer esta relación con la exposición que hizo Pedro, cuando habló, bueno, de las aulas heterogéneas y mencionó esto, ¿no? De poder habilitar, de poder generar diferentes caminos para el logro de los aprendizajes en función de las diferentes habilidades que tienen nuestros estudiantes. Así que sí, muy completo, la verdad, Florencia, muy interesante el aporte de materiales, de recursos en los que estás trabajando, además contextualizados. Bueno, no sé si a lo mejor están pensados para chicos que viven en la costa, bueno, pero noté ahí, bueno, toda esa impronta de autores, de dibujantes, bueno, que nos ponen Sí, además en un contexto, ¿no? De sí, contexto geográfico y cultural. sí. En realidad surge de uno de mis estudiantes que está 15 años, que es el tercer año que realiza primer año
que lo elegí porque a veces es muy, la historia puede ser a cualquier alumno que tengan ustedes, que ingresa en inclusión en abril de este año, y empezamos a trabajar. Entonces la motivación es un factor importante que dicen el dual, múltiples formas de implicancia. Entonces tengo que buscar la forma de que él se comprometa también con esto y explicarle también la importancia y, bueno, y darle participación a sus intereses. Entonces le pregunto cuáles eran los textos que le podían servir o le interesaban, y él me dice, vive sobre el río, es de una comunidad de la zona rural, no tiene dificultades en cuanto a la socialización y las habilidades. Trabajaba fuera del horario, muy independiente en matemática, no tenía dificultades en las otras áreas, sí algo en el comportamiento, pero su preocupación y su interés era leer y escribir. Entonces él me da 3 canciones, que es Soy amigo de las aves, que es un chamamé, creo, ¿no? Me da Pescador del Paraná, y me da Costerita. Entonces, bueno, a partir de eso también darle participación para que él pueda porque le gustaba cantar, entonces sí me lo podía cantar al texto y lo sabía de memoria ya tengo ahí una ventaja para hacer rimas, por ejemplo, o para poder identificarlas. Al tener esa canción presente, a él le gustarle eso, ¿no? Sí se logró, digamos, a leer y escribir palabras en julio, después de las vacaciones, lograba leer palabras, oraciones sencillas con sílabas directas, inversas, no los grupos consonánticos, porque era un tiempo muy breve. Era evidente que tenía un problema, se le presentó una barrera en otro aspecto. Y cuando hablamos, sí tenía relación la trayectoria de él, porque tenía muchos años sin asistir a la escuela. Un año de pandemia en quinto, en sexto tampoco asistió por las burbujas, después llegó a la secundaria y empezaba y abandonaba. Entonces, 2 años hizo así, o sea, son 4 años sin asistir prácticamente. Y bueno, eso hizo también que él aprenda las letras, decía el nombre, no los sonidos. Entonces, fue fácil explicarle explícitamente qué era lo que necesitaba él, ser explícita y decirle, quiero que hagas esto, 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 y bueno, tratar de buscar materiales y que él le interesen, que sean de su interés, que le permita comprometerse, implicarse en el aprendizaje. Precioso. Bueno, a mí me pasa, Florencia, que le debe pasar incluso a todas mis compañeras y a todos los que estamos escuchándote, que la riqueza que nos da el trabajo en territorio, siempre de volver a revisar desde el territorio algunos conceptos claves de la teoría en la que nos venimos formando. Todos entendemos que hay esta relación y esta bidireccionalidad, pero cuando ustedes, los que trabajan en territorio dentro de cada escuela, cuentan específicamente cómo viven la situación de alfabetización, bueno, yo creo que se enriquece mucho esto que nos venimos formando y decimos, che, no me están mintiendo, una cosa así, ¿no? Porque bueno, esto que vos rescatás desde la idea de lo motivacional para el trabajo de alfabetización inicial con adolescencias, es un concepto que se ha repetido en toda la formación, entonces que vos lo vuelvas a traer nos hace sentir que estamos en el camino correcto, con lo cual hay que hacer todo un trabajo previo pensando las acciones motivadoras. Digo, no me parece menor volverlo a decir. Luego remarcás nuestros pilares en la alfabetización inicial, que tienen que ver con hacer la enseñanza explícita y modelada, que lo vuelvas a decir vos desde tu lugar, desde tu rol, desde tu escuela, con un trabajo más individualizado. Bueno, volver a traer algo que nos han enseñado los especialistas, para mí es una fortaleza.
traes una más vos, porque hablas de la enseñanza explícita, hablas de la enseñanza modelada, hablas de la sistematicidad y traes el componente reflexivo. Es como una cuarta palabra que agrego ahí al listado que venimos armando. Entonces la enseñanza tiene que ser reflexiva, dijiste vos, y ahí abriste todo un capítulo de trabajo con respecto a la construcción de la comprensión desde la oralidad, ¿no? Fuiste muy clara como lo presentaste, pero trabajaste ese componente, que no es que no lo hayamos tenido trabajado o visto, pero sí menos señalado. Por eso aprovecho, perdón, el coro de mi sobrino nieto al fondo. Bien, eso, agradecerte eso y agradecerte el camino, digo, explicitarle a mis colegas esto que venimos estudiando y el camino que propones de trabajo, porque también los docentes tenemos esta necesidad del cómo, siempre lo hablamos con las chicas, entonces vos traes tu cómo también, que nos aporta mucho, desde empezar trabajando el vocabulario, y lo dijiste, ¿no? Claramente, porque el vocabulario, luego trabajar las inferencias, luego el esqueleto del texto, hiciste un recorrido que tenemos tu presentación para volver a verla y estudiarla un poco más, pero digo, gracias por ese camino, porque todos los que vienen compartiendo el espacio, vienen socializando caminos que les han sido válidos. Todos sabemos de la situacionalidad, pero bueno, podemos tomar algo de lo tuyo y ver si en nuestra situacionalidad también lo podemos hacer crecer, ¿no? Bueno, eso, remarcar eso, digamos, esas fortalezas. Hay una pregunta que está en el chat que preguntan cuál es tu función en la escuela, si sos profesora, si sos DAI, si quieres contarnos un DAI. poquito lo que haces. Sí, docente de apoyo a la inclusión, sí, soy DAI. Y bueno, en todos los niveles, inicial. Se corta justo. Primaria y secundaria, primaria nocturna también, para adultos. Ahí. ¿Se corta? Saco. Y si probás de Por última ahí. o apagar la cámara o volverlo a decir, a ver si. Sin video. Sí. Bien, que soy DAI en los distintos niveles y que también trabajamos digamos, este aspecto de la alfabetización ya desde el nivel inicial. Por ejemplo, la conciencia fonológica es algo que se trabaja en el nivel inicial. También trabajamos la correspondencia y los textos que son también los componentes de la cuerda, digamos, de arriba, de la hebra de arriba, desde el nivel inicial se trabajan en forma conjunta, también desde la oralidad. Todos esos componentes, digamos. Sí, esa es mi función. Te escuchaba Bueno, mejor. Eso comento. probablemente, Florencia, la pregunta de la colega tiene que ver porque nosotros vemos diferentes dispositivos para trabajar, que algunos son más colectivos, otros son más individuales. Sí. Entendemos el trabajo de la función de DAI, pero por supuesto que estamos inquietos, te lo vamos a preguntar igual, y sin ánimo de desnudar a la institución, porque es un espacio de generosidad, pero bueno, siempre saber si uno puede conquistar otras voluntades en las instituciones, porque todos los encuentros nos venimos preguntando lo mismo, ¿no? Este trabajo de alfabetización inicial nosotros venimos sosteniendo que requiere así, ¿no? Un apoyo institucional, de que otros se sumen, que no quede una soledad de un solo docente, en tu caso vos como DAI, en otros casos solo la profesora de lengua a veces. Entonces, bueno, si podés hacer equipos, si la institución te ha permitido, si hay otros docentes que se suman a tu propuesta en sus espacios cuando están con los chicos, bueno, si por ahí también podés contar algo en relación a lo colectivo. Bien. Sí, en cada trayectoria es, bueno, singular. Entonces, a veces, por eso la función nuestra como que depende de cada trayectoria que podemos, digamos, cómo acompañamos. En cuanto, bueno, puedo trabajar este aspecto de la alfabetización, eh, bueno, con el docente, pero también a veces los chicos tienen acompañantes
y esos acompañantes también lo trabajamos con ellos para que puedan conocer, y la familia, siempre que se pueda trabajar, familia, institución y, bueno, y docentes, acompañantes, más lo que es la modalidad, siempre que compartimos cuando logramos, se logra, a veces se logra más, a veces es más difícil, porque la familia a veces participa o no, quiere participar o no. Bueno, igualmente los objetivos son, los construimos entre todos, primero. Cuando, digamos, es ideal, es cuando la construcción es colectiva, es desde ambas instituciones, los docentes que estén a cargo y si hay acompañantes y familia. La familia es el nexo entre la institución también y las terapias que pueden llegar a tener los chicos. Entonces, más participación, compartimos y después elaboramos objetivos, por ejemplo, y ahí vamos todos para ser explícito, vamos todos por este camino. Ese es lo que tiene mejor resultado, digamos, de trabajo. En el nivel secundario, como recién se está iniciando, por ahí son los primeros pasos, a veces es un poco más difícil de lograr esto todavía, pero bueno, sí se trabaja con aquellos que tienen, digamos, con los que más apertura, digamos, para trabajarlo con los profesores. eh, Aparte es algo que se tiene que ir formando. Es como, ahora, sinceramente, el trabajo es, tomemos esto para aprender, digamos. Probemos y veamos, así que para después poder, digamos, que mejor que se equivoquen y que prueben todo y después vemos. O sea, después evaluamos a fin de año si todo esto tuvo buenos resultados o no. Y aparte, sí, trabajan conmigo en el nivel secundario semanalmente, por eso yo le decía regular, y que sea algo sistemático, organizado y regularmente, que tenga este apoyo, donde trabajo más lo que es la parte de la conciencia fonológica, todas esas que por ahí se complica dentro del aula, por lo menos hasta ahora. Y ahí da un buen resultado. Eh, bueno, primero también yo agradecer el material que compartiste, porque realmente muy interesante. Y bueno, y también esto que es tan rico que lo estás compartiendo con nosotros, tal vez se me ocurre poder que puedas compartirlo en esa institución secundaria con todo el personal, porque yo creo que en todas las aulas tienen esta problemática. Me parece que sería muy enriquecedor, ¿no? Y también rescatar esto del trabajo, el trabajo que lo venimos trabajando nosotros, charlando siempre en cada encuentro, ¿no? El trabajo con la familia, el trabajo, el conocer el contexto, seleccionar los recursos adecuados para trabajar con los alumnos. Eh, no más que agradecerte porque la verdad que me encantó tu presentación. Gracias. Bueno, está muy, muy interesante todo. Gracias por los aportes, gracias por todas los vínculos y las relaciones que estamos haciendo con todo el nivel. Yo creo que también traer esto, de que esto que decías vos, Fabi, bueno, y también Elena y Daniela, esto también de que los tiempos de la institución secundaria, esto eh, porque la modalidad está un poco acostumbrada a darse el tiempo. Esto que decía Florencia, decir, vamos probando de todo y después quizás, yo me imaginaba docentes del secundario así agarrándose la cabeza y diciendo, no, que si no hay tiempo, no puedo. Y es real, la dinámica y el ritmo de la secundaria es distinto. Entonces, por ahí compartir otras experiencias de alguien que, como docente, esto ya lo hablo a nivel personal de nuestro cuerpo docente, digamos, que no le genera un estrés o un apuro tomarse el tiempo para ver cuál es
la diversidad funcional de la persona, cuál es la forma de aprendizaje, cuál es, para que realmente esa persona termine leyendo y escribiendo, digamos, o adquiriendo otros aprendizajes. Me parece que es muy rico y se puede llegar a encontrar el punto medio, porque seguramente por ahí dijeron, bueno, no puedo yo sacarlo y darle solo del aula, no tengo los tiempos y la forma. Bueno, pero generar esto de trabajar en colectivo, de que sea una cuestión institucional, es decir, no puedo yo hoy, pero a lo mejor 10 minutos sí puedo y alguien se puede quedar en el aula. Estoy hablando de hipotético y estoy hablando siempre con las barreras que tiene la educación secundaria en estos aspectos, ¿no? No lo estoy desconociendo ni diciendo que sea total responsabilidad del docente poder generarlo o no, porque si no hay una decisión institucional, pero también la decisión ministerial de acompañar esto está. Entonces quizás poder aprovechar eso es una buena oportunidad para darnos el tiempo. Nada, eso. Si tienen alguna pregunta más o algún comentario más, y si no, más que agradecerle a Flor e ir cerrando a tiempo como nunca el encuentro. Vamos mejorando, ¿viste? Nos vamos poniendo canchera, después de 6 meses nos tomamos el tiempo también. Estoy muteada, ahí está. Flor, muchas gracias. Seguiremos en contacto seguramente. Todo va a ser subido a la plataforma. Y Bueno, muchas gracias, un gusto y gracias por la invitación. un placer, gracias a vos y nos encontramos la semana que viene. Seguramente quizás nos podés acompañar también, Flor. Bueno, un gusto, sí. Muchas Gracias. gracias y no se olviden de la Chao, hasta asistencia. luego. Nos vemos la Gracias, semana que gracias. viene con otra propuesta. Besos. Chau, chau.